Trabajo práctico número 4, como les dije, correspondiente a la unidad número 9. Práctico, el último trabajo práctico. Bueno, algo estuvieron viendo con María respecto a los diferentes tipos de agitación y de aireación de los equipos. Yo acá más o menos hago un repasito como gráfico, más que nada para introducirle las fórmulas que vamos a utilizar en esta unidad. En esta unidad nos aparece el coeficiente de transferencia de oxígeno a la fase líquida, que es el KLA, que por lo general sale en la bibliografía el KLA como un valor completo, pero en realidad son dos cosas distintas. KL por un lado, que es el coeficiente de transferencia de materia, y nuestra A, que se relaciona con el área interfacial por unidad de volumen, el área de nuestras burbujas. Por otro lado, vamos a hacer referencia a la concentración máxima de oxígeno, que la llamamos C con asterisco, y la concentración limitante de oxígeno disuelto en el líquido, que es la concentración a la que nuestras células, es el límite, el mínimo de oxígeno que necesitan nuestras células para poder reproducirse, vivir, eh, para poder realizar para poder obtener los metabolitos que necesitan. Y como también nos encanta acá, siempre también en bio tenemos el rendimiento. En este caso, el rendimiento en función de oxígeno en relación a la biomasa generada. La velocidad de transferencia de oxígeno es la primera formulita en la que relacionamos las diferencias de concentraciones que les mencioné recién con el coeficiente. Y por otro lado, si relacionamos nuestro rendimiento entre la biomasa y el consumo de oxígeno, con la cantidad de biomasa generada y nuestra velocidad de crecimiento, obtenemos la velocidad de consumo de oxígeno o de demanda de oxígeno. Estas dos ecuaciones las podemos, me representan mi acumulación de oxígeno. Pero cuando trabajamos en estado estacionario, esa ecuación es igual a cero. Entonces podemos decir que nuestra velocidad podemos igualar a la velocidad de transferencia de oxígeno a la velocidad de consumo o demanda de oxígeno, y con esas dos trabajar para obtener los resultados de nuestros ejercicios. Ejercicio 31. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? No se peleen. Yo, profe. Bueno, gracias. Si te hace En muchas un, actividades, saltealas, siquiera para que entendamos de qué se trata. bueno, en un ¿Sí? cultivo de Klebsiella pseudomonas, cuyo tiempo medio de duplicación a 30 grados en un medio de glucosa y sales es 0,9 horas, se desea saber a qué concentración celular comenzará a limitarse el crecimiento por la transferencia de oxígeno. Se ha verificado que se consumen 0,65 gramos de oxígeno para generar cada gramo de biomasa. El valor de la KLA es de 360 horas a la menos 1. La solubilidad de oxígeno a saturación en las condiciones dadas es del 95% de la solubilidad en agua destilada, y la concentración de oxígeno disuelto que se considera limitante en estado fisiológico para esta cepa es de 10% del valor de saturación. Genial. Muchas gracias. Saca el video, no sé por qué. Ahí está. Bueno, primero que nada, como venimos haciendo siempre, acomodar los datos que tenemos. Tenemos la temperatura de trabajo, que nuestro sustrato es la glucosa, el tiempo de duplicación, el KLA y nuestro rendimiento. Pero nos estaría faltando la solubilidad del agua destilada, la solubilidad, porque nos dice que es al 90% de la solubilidad del oxígeno en agua destilada. Nuestro C con asterisco sería.
Entonces tenemos que buscar ese dato a 30 grados, que es este dato que les dejo ahí, 7,53 miligramos por litro. Bueno, calculamos el 95% y vamos a tener nuestro valor de C con asterisco. Nos dice que el oxígeno limitante, la concentración de oxígeno disuelto limitante, como habíamos visto recién, que era la C solita, sin el asterisco, es el 10% del valor, de la solubilidad del oxígeno en agua. O del valor de saturación. Ah, miren, acá me equivoqué. Bueno, el ejercicio, la metodología es así. Por ahí los valores están mal, porque dice, ¿cómo era que decía? La concentración de oxígeno disuelto que se considera limitante es el 10% de la saturación. La saturación es este valor, el 7,153, no el 7,753. No sé si me explico. Yo lo calculé directamente al 10% de la solubilidad del oxígeno en el agua destilada. Y eso que lo hice el ejercicio varias veces, bueno, me equivoqué. Bueno, en fin. Obtenemos los dos valores de C asterisco y de C común, que es el de saturación, el de saturación y el de limitante, y directamente con los datos que tenemos calculamos el valor de la concentración celular, a la que se limitará el crecimiento por transferencia de oxígeno. O sea, si yo cuando empiezo a tener en mi corriente de salida esa concentración celular, eh, es cuando se me voy a limitar, mis células no se van a empezar a desarrollar porque van a estar saturadas, no van a tener el oxígeno suficiente. Entonces se va a empezar a limitar el crecimiento y nuestra curva de crecimiento va a empezar a ir a tender hacia a la parte estacionaria. Y nosotros siempre que trabajamos, o lo ideal, es mantenerse en el crecimiento exponencial. Así que acá es, lo recomendable acá, de acuerdo al proceso que tengamos, es o aumentamos el KLA mediante más agitación o más caudal de oxígeno, o extraemos más rápido las células para que no se acumulen tanto. Y el 32, ¿alguien me lo quiere leer, por favor? Yo lo leo, profe. Bueno, gracias. Chicos, avísenme cualquier cosa si me acaba de salir un mensaje de que mi conexión de internet es inestable. Así que cada tanto tírenme un ok, todo bien, para saber que no estoy hablando sola. Dale. 32. El Sí, requerimiento de oxígeno en una población microbiana se caracteriza por los siguientes parámetros. Un máximo 0,13, K0 0,1, oxígeno... sí, concentración de oxígeno por litro. Ahí va. IX0 0,22, peso por miligramos, y después oxígeno y carbono igual 0,33 miligramos por litro. La concentración requerida en células es de 9,5 gramos por litro y la concentración de saturación de oxígeno en el medio es de 6,75 miligramos por litro. ¿Cuál es el K necesario para que el cultivo no esté limitado? Y B, gracias al agregado de oxígeno puro en la aireación, la concentración de saturación de oxígeno disuelto sube a 22,5 miligramos por litro. ¿Cuál sería el K necesario para obtener la misma cantidad de biomasa? Si en cambio el K se mantiene constante, ¿cuál sería la biomasa que se podrá obtener? Claro. Acá este ejercicio tiene un error. No les voy a pedir que me lo digan porque nadie me va a responder. Que están al revés los datos. Si bien ahí en el enunciado les dice que C asterisco es 0,33 miligramos por litro, en realidad ese es el C común, ese es la concentración de oxígeno limitante. Siempre va a ser menor que la de desaturación. Si no, no se van a desarrollar nuestras células. Así que acuérdense de considerar eso. Entonces, bueno, el PS en el rendimiento es por se refiere a los miligramos de biomasa de nuestras células.
Creo que es una pseudomona o algo así era en este ejercicio. Bueno, primero, calcular el KLA necesario para que el cultivo no esté limitado. O sea, con los datos que nos dan directamente, despejamos en las formulitas que teníamos recién el KLA. Simple, directo. Siempre tengan en cuenta las unidades, porque para que no se les arme el lío, si bien hay SPS o el oxígeno como que marea un toque, hay que darle bola, es para referenciar que son miligramos de sustrato y miligramos de oxígeno, nada más. Pero traten todo de llevar o a miligramos o todo a gramos. Y después, acá está para que podamos ver la diferencia, si nuestra aireación aumentara, tenemos más saturación de oxígeno, nuestro C aumenta, y nuestro KLA va a disminuir, si lo calculamos de nuevo con las mismas consideraciones, con la misma biomasa que generamos. O sea, necesitamos un menor KLA si le aumentamos el oxígeno, la concentración de oxígeno saturante. Pero si nosotros aprovechamos con ese, ahora que tenemos más oxígeno, con el KLA que teníamos antes, podemos calcular que se va a generar o que podemos tener mayor concentración celular en nuestro reactor. Entonces, a mayor cantidad de oxígeno, más células se van a poder desarrollar. Sí, son los 3 puntos. Y ahora, transferencia de calor, que son los otros ejercicios, los ejercicios que siguen. Esto es igual que lo que vienen viendo en las otras materias, nomás que mucho más simplificado. La parte biotecnológica, si bien con el tema de las células por ahí se complica tener un valor sumamente exacto, pero se obtienen aproximaciones muy buenas, y tampoco es que se generan tantos calores, porque acuérdense que trabajamos siempre a la temperatura ambiente o a temperatura de 37 grados, salvo que bueno, sea algo muy específico con bacterias termófilas y que se desarrollen a 60, 70 grados, pero nada muy heavy en lo que es la transferencia de calor. Así que bueno, tenemos la formulita básica de energía acumulada en el tiempo, es el calor de reacción más el trabajo mecánico menos la energía eliminada por el sistema de enfriamiento. En este caso, bueno, la entrada, el calor de reacción es la relación entre las entalpías de entrada y salida, que lo unificamos directamente con el delta H, y como en estado estacionario es la energía es igual a cero, la energía en función del tiempo es igual a cero, la ecuación nos queda reducida a esto, en estado estacionario, ¿no? Y para hacer los cálculos en biotecnología tenemos 2 consideraciones: si tenemos un cultivo anaeróbico o un cultivo aeróbico. Para el anaeróbico utilizamos los calores estándares de combustión, que eso está todo tabulado, de los reactivos y de los productos. Pero en este caso vamos a tener en la parte de los productos el agregado de la producción de biomasa, porque nuestras células que se empiezan a desarrollar. Acuérdense, como les dije, de que no solo acá, en lo que es biotecnología, nuestros reactivos nos generan los productos, sino que además tenemos nuestras células, que son esas las que nos van a generar productos. Y directamente se considera para las bacterias que generan menos 23,2 kJ por gramo de bacterias, y las levaduras 21,2 kJ por gramo de levadura. O sea, cuando tengamos que calcular la cantidad de calor generado por la biomasa, se tienen esas consideraciones directamente. Y si tenemos un cultivo aeróbico, es una genialidad, porque se considera que el calor generado es proporcional al consumo de oxígeno. Entonces, no me importa los productos, los reactivos, sino
calcular bien cuánto oxígeno me van a consumir mis células. Y lo multiplicamos por ese factor. 460 kilojoules por cada mol de oxígeno consumido. Otras consideraciones, bueno, estado estacionario, el sistema homogéneo, bien mezclado, y siempre tengan en cuenta de unificar unidades, porque acuérdense que, bueno, pueden ser watt, kilojoule, calorías, que no se les haga lío en eso. Está en cuarto, así que calculo que eso lo tienen ya recontrasaitado. Datos de las combustiones, lo pueden sacar del handbook del Perris, que es nuestra Biblia, o, lo puse ahí con signo de interrogación, el apunte de termodinámica, porque no sé si lo siguen teniendo, si sigue existiendo. Creo que ahí también tenía calores de combustión. No sé si en la materia calor tiene alguna otra tablita, pero bueno. Si no, el Perris, la Biblia. Ejercicio 33. Se salvaron de leer. En este caso, se desarrolla Saccharomyces o Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, como un hacha, anaeróbicamente en un cultivo a 30 grados. Como fuente de carbono se usa glucosa, de nitrógeno, amoníaco, y se produce una mezcla de glicerol y etanol, que salen juntos a cierta cantidad de células y agua. Además, se genera dióxido de carbono por el producto de nuestra, en este caso, una fermentación. Y que abandonan el fermentador en forma de corriente gaseosa. ¿Qué tenemos que calcular? Cuánto calor tenemos que sacar para poder mantener la temperatura de nuestra reacción. Entonces, tenemos como dato los calores de combustión. Acomodamos los datos de los calores de combustión, los pesos moleculares, que bueno, eso lo podemos buscar a cualquier lado, y las corrientes de cada compuesto, cuánto ingresa de cada compuesto. Y cuánto ingresa y cuánto sale, ¿no? La reacción es, bueno, glucosa más amoníaco, a grandes rasgos. Esto no es nada estequiométrico, no es apto para TOCs de estequiometría, porque a grandes rasgos es glucosa más amoníaco, me van a dar mi glicerol y el etanol y mi biomasa. Además se genera agua y dióxido de carbono. En los cálculos, el dióxido de carbono lo tomamos como referencia, entonces le consideramos como que la entalpía es 0, y el agua, a veces, si es muy poca cantidad, se puede llegar a despreciar, como que no influye mucho. Más que nada en este caso, porque estamos trabajando a 30 grados, entonces sí influye el agua cuando se me evapora. Entonces, ya acomodado todos los datos, calculamos las entalpías por compuesto. De la glucosa, directamente los moles por el calor, por la entalpía, y le aplicamos la formulita. La salida menos la entrada, más el calor de agitador. En este caso no nos especificaba en ningún lado que tuviéramos un agitador o algo extra a la reacción, así que lo consideramos como 0. Entonces nuestro resultado de nuestro calor va a ser ese que está ahí. Y yo les apunto con el dedo como si me estuvieran viendo, pero es el mouse. Este que está acá es el resultado del ejercicio. ¿Qué considero acá? Bueno, ven las corrientes de entrada, glucosa y amoníaco, y las corrientes de salida, agua, etanol, glicerol, y el X le llame a la biomasa, como para mantener la nomenclatura que veníamos utilizando de que siempre X le llamamos a las células. El ejercicio 34, en este caso, tenemos una fermentación aeróbica. Se opera a 30 grados, pero me dice que se evaporan en total 100 kilos de agua, se consume glucosa, oxígeno, y se produce ácido cítrico, biomasa y otros productos. Como fuente de nitrógeno se usa amoníaco, o sea, aparte de la glucosa, tenemos como alimento de nuestras células el amoníaco, y la potencia suministrada por la agitación, en este caso ya sí nos aparece el término de W, es de 15 kilowatts.
calcule la cantidad de calor que debe eliminarse del fermentador para mantener constante la temperatura del mismo. Bueno, en este caso, si bien trabajamos a 30 grados, como basamos nuestro reactor en un lote de 2 días, y es mucho lo que se evapora de agua, si lo consideramos en los cálculos, por eso lo especifica acá de que son 100 kilos de agua. Como vimos antes, le pongo la formulita como para que sea representativo de las entradas y salidas, pero nosotros nos basamos en los cálculos directamente en el consumo de oxígeno. Entonces, el valor de la entalpía del oxígeno, el consumo del oxígeno más, bueno, el peso molecular, y calculamos nuestro H. En este caso, pueden ver acá que también calcule la entalpía de la vaporización del agua, que no es tanto en comparación, no inclina mucho la balanza en comparación a los otros dos términos de la ecuación, ¿no? Entonces tenemos la de reacción, más la de vaporización, más la potencia que tenemos de nuestro agitador, nuestro calor va a ser este resultado, el que tenemos que eliminar. Lo pasé todo a kilojoule, acá pueden elegir trabajar directamente todo en watts, entonces tendrían que agregarle la unidad de tiempo al consumo de oxígeno. Entonces serían 860 kilos en 2 días, ¿era el batch? Sí, el lote en las 48 horas, ahí está. Pueden trabajar como quieran, siempre y cuando unifiquen todas las unidades. Lo bueno de MATCAD es que te tira el error si le erraste con una unidad. Pero bueno, tengan en cuenta de hacerlo también, de ser prolijos, por si lo tienen que hacer en papel, porque como viene la mano a fin de año, me parece que todos los exámenes van a volver a ser presenciales. Y tenemos el 35. Se investiga la Arzobacter para la producción bacteriana de alginato a partir de sacaros. En un bioreactor se opera en continuo y que se encuentra a 28 grados. Utiliza amonía como fuente de nitrógeno. El rendimiento del alginato es de 4 gramos por gramo de oxígeno consumido, y se plantea producir alginato a una velocidad de 5 kilos por hora. Como el alginato es viscoso, dado que la viscosidad del alginato en solución acuosa es considerable, la energía para la mezcla del caldo no puede despreciarse. El bioreactor está equipado con una turbina de disco, bueno, bla, 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 y la potencia es de 1,5 kilowatts. Este es también aeróbico, como el que vimos recién. Entonces, súper simple, vamos directamente al oxígeno consumido. ¿Cuánto oxígeno se consume? Bueno, decimos que nuestra corriente de salida es de 5 kilos hora. Así que por cada 5 kilos hora, nosotros hacemos una regla de 3, o usamos ahí con el rendimiento. Si cada 4 gramos de alginato consumo 1 gramo de oxígeno, ¿cuántos gramos de oxígeno consumo si produzco 5 kilos de alginato por hora? Entonces, bueno, la cantidad de oxígeno es 1,25 kilos hora. Directamente calculamos la entalpía de combustión de la reacción, y bueno, consideramos la potencia del agitador, y obtenemos el resultado de nuestro calor que debemos sacar de nuestro sistema. Y el ejercicio 36, me faltan datos, perdón. No sé, se me mezclaron 2 ejercicios, creo, porque creo que empieza hablando de la sacarosa y después termina con la glucosa, y bueno, perdón, se los debo, no le den bola entonces a ese ejercicio. Pasamos entonces al último tema dentro de la parte de bioreactores, que es esterilización. Hasta ahora en todas las materias, en microbiología, habían visto solamente la parte teórica de esterilización, así que ahora vamos a ver un poquito de cálculos y gráficas, como siempre en esta materia.
En la esterilización tenemos nuestra cinética de extinción. Cinética y gráficos en biotecnología les encanta. Donde nuestra variación de microorganismos, o nuestro número de microorganismos, que es nuestro N, en función del tiempo, está regido por nuestra constante cinética de muerte, bueno, por el número de microorganismos. Que esto se puede, si vamos es como la inversa del crecimiento, también es exponencial en función de nuestra cantidad de microorganismos iniciales. Acá aparecen otros términos nuevos, no se confundan, porque acá tenemos otra vez D, pero nada que ver con el D crítico de los reactores, ¿no? Este D es nuestro tiempo de reducción decimal. Este tiempo es el que necesito para destruir un ciclo logarítmico de organismos. O sea, un ciclo logarítmico. Si yo tengo logaritmo de 10, ¿cuánto voy a tardar en tiempo, de acuerdo a las condiciones de operación, para llegar a 1 de mi cantidad? Obviamente de los microorganismos siempre hablamos de exponenciales 10 a la 7, 10 a la... con valores mucho más grandes, ¿no? Pero es para dar un ejemplo. Es bajar un nivel decimal, un nivel logarítmico, la cantidad de mis microorganismos. A ver si lo ven mejor con la grafiquita. Tenemos esta gráfica, el logaritmo de células viables sobre el tiempo. Entonces, si yo quiero reducir de mi logaritmo de 10 a 1, ese es mi tiempo, el tiempo que a mí me lleva para bajar la población de 10 hasta 1, o de 1 a 0,1, ese va a ser mi valor de D. Mientras más temperatura tengo, menor va a ser mi valor de D, o sea, porque va a tardar menos tiempo para matar más microorganismos, matar más células. Obviamente todo depende del tamaño de población inicial. En este caso, cada curvita, cada recta, perdón, corresponde a una temperatura. Entonces, esta que está a 50 grados tiene un D que es de 40, por ejemplo. Si le aumentamos 10 grados, nuestro D va a ser de, no sé, 12, por ejemplo. Y si ya nos vamos a 70 grados, o 20 grados más que el inicial, nuestro tiempo de reducción decimal va a ser cercano a los 3 minutos. Siempre, en lo que respecta a la esterilización, se juega entre temperatura y tiempo para conseguir destruir, porque bueno, la esterilización es absoluta, pero por ejemplo tenemos la pasteurización, que no llega a ser una esterilización, pero llegamos a tener cierta cantidad de células mínimas que se considera como un valor seguro. Entonces, siempre teniendo en cuenta tiempo, temperatura, y bueno, y como toda empresa, plata, costos, ¿no? Porque si yo aumento la temperatura, obviamente, por ahí, obviamente no, por ahí se me va más temperatura, dependiendo el proceso de esterilización que esté utilizando. En el práctico, sí, en el práctico grupal, en el último punto, es un ejercicio de esterilización y le pido que me comenten cuál de los dos es más eficiente o cuál conviene más. Ahí sean libres de responder o explayarse si quieren, porque por ejemplo hay grupos que me pusieron el año pasado de que por ahí, si bien reducís el tiempo, pero al aumentar tanto la temperatura, los costos son muy altos, pero bueno, sean libres también de eso. Acá no hay... hay una respuesta numérica correcta, sí, pero como, a ver, yo me acuerdo cuando cursaba calor, por ejemplo, que también hay muchas cosas que se pueden justificar, las decisiones tomadas de acuerdo al proceso o a lo que estamos utilizando. Bueno, otro término, T
va a ser nuestro tiempo para matar o eliminar cierto número de células a una temperatura específica. Y relaciona la cantidad de reducciones por nuestro D que estuvimos viendo recién. Y Z, valor Z que apareció, que es la temperatura requerida para reducir un 90% los microorganismos en un tiempo determinado. También, si hacemos el logaritmo de D sobre la temperatura, ya Z es en función de del valor de D. ¿Se acuerdan que el de D era en función del número de células? Esto es tiempo sobre temperatura. ¿Y pasamos al ejercicio o no? Sí, pasamos al ejercicio. El 37. Queremos esterilizar un medio de cultivo con el objetivo de lograr 12 reducciones decimales de una variedad de Clostridium. ¿Qué me indica esto? 12 reducciones decimales quiere decir que yo estoy teniendo como una población inicial de 10 a la 12 células de Clostridium. Entonces, siempre vamos a tomar cuando, digamos, esterilizar, es que llegamos a 0 en cantidad de células. Me pregunta, ¿es suficiente un tiempo de tratamiento de 10 minutos a 121 grados? Bueno, tenemos como dato N, que es nuestro número de reducciones. Z, me lo da el enunciado. Y el D a 121 grados, que es de 0,26 minutos. ¿Es suficiente? Calculamos el número de reducciones por nuestro tiempo D, y ese me va a decir la cantidad de tiempo que necesito para lograr esas reducciones. 3 minutos. Quiere decir que yo en 3 minutos es suficiente para poder cumplir con el enunciado. Entonces, ¿es suficiente el tiempo de 10 minutos? Sí, genial. De hecho, estoy perdiendo plata, o estoy desperdiciando energía, porque está casi 8 minutos, 7 minutos, esterilizando como al cohete. Pero bueno, como tú decías recién, acá no estamos viendo nada de eficiencia económica. ¿Qué tiempo se necesitaría? Se necesitaría si el tratamiento se realiza a 115 grados. Entonces, en este caso, debemos calcular el nuevo valor de nuestro D a 115 grados. Que eso se calcula a partir de las temperaturas de trabajo, el Z es el mismo, y de nuestro D que teníamos de dato antes. Despejando, nos queda el valor de D, y eso lo volvemos a meter en la formulita de recién, porque las reducciones son las mismas, nomás que tenemos un tiempo distinto. Entonces ahora en este caso vamos a necesitar 24 minutos para hacer las 12 reducciones con 6 grados menos. ¿Ven la diferencia por ahí de si conviene o no conviene? ¿A qué temperatura conviene trabajar? La esterilización se consigue, sí, mortal, pero ¿a qué tiempo? Ejercicio 38. Se desea esterilizar un alimento envasado con el objetivo de lograr 17 reducciones decimales de una especie patógena. ¿Siguen ahí, no? Creo que sí. Bueno. Tenemos los datos y las 17 reducciones. ¿Es suficiente el tiempo de tratamiento a 5 minutos? Bueno, es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, pero en este caso vamos a estar sí o sí como mínimo 5,27 minutos, entonces no es suficiente. Y si hacemos el tratamiento de 8 minutos a 115, vamos a necesitar también en este caso sí es suficiente. Bueno, se ve, chico, que estabas dormido cuando dice la cosa. 17 por 1,6, 5,27, el tiempo es el mismo, el tiempo que voy a necesitar, pero yo estoy haciendo un tratamiento de 8 minutos, entonces sí es suficiente. Eso ahí lo tengo que modificar. Ahí sí me alcanza. Lo óptimo sería que, bueno, que esté 6 minutos haciendo, no hace falta que esté 8, pero bueno, me alcanza, eso es lo que pregunta el ejercicio.
¿Qué cantidad de sobrevivientes quedarán después del tratamiento a 115 durante 8 minutos? Esperen que, a ver, 17. Ah, por eso no, está al revés. Este resultado está mal. Pues si no, ¿por qué dudo? Porque ¿por qué me van a quedar sobrevivientes si yo dije que el tratamiento es suficiente? Entonces no, el resultado está mal. Se ve que copié la ecuación y no le cambié el resultado. En realidad es 27,2 acá. Ya se lo voy a modificar para cuando cargue el PDF, que ya está cargado en realidad, pero ya se los modifico y se los cargo de nuevo. Esto es 27,2 acá. Entonces no es suficiente. ¿Qué cantidad de sobrevivientes me van a quedar después de ese tratamiento a 115 grados y por 8 minutos? Bueno, acá volvemos a utilizar el valor de n de las reducciones. Despejamos de la ecuación de t y n nos da 5. Son 5 reducciones. En realidad no es, sí, son 5 reducciones, como les dije antes, estas reducciones se refieren a como el exponente en mi logaritmo. Entonces yo tengo inicialmente 10 a la 17 células, me van a quedar 10, me van a quedar, no, inicialmente tengo 10 a la 17, con ese tiempo de 8 minutos en realidad mato 10 a las 5 células, entonces me van a quedar 10 a las 12 células vivas. O sea, es como súper, como que ni se enteró del tratamiento. O sea, solamente maté una cantidad de 10 a las 5 células. Es como un quilombo con la notación esa, pero bueno. Como son tantas, no hablamos de 20 células. El ejercicio 39, en este caso, se pretende conseguir la destrucción de esporas de Clostridium en un caldo de cultivo. Acá nos da directamente los valores de D solamente. Entonces, bueno, es como indirectamente nos da los valores de nuestras temperaturas, porque es D de 105 y D de 117, entonces tenemos las temperaturas, y despejamos el valor de Z de la formulita de 1, de 2. Con ese valor ya podemos operar para hacer los cálculos que siguen. ¿Qué tiempo de tratamiento necesito para lograr las 12 reducciones a 120 grados? Otra temperatura aparte. Entonces, como veníamos haciendo recién. Primero sacamos el D a esa temperatura deseada y después lo multiplicamos por las reducciones que nosotros queremos realizar para obtener el tiempo mínimo de esterilización. Y si el caldo me contiene una población inicial de 10 a las 12 esporas, ¿cuántos sobrevivientes quedarán después de la aplicación de un tratamiento a 105 durante 1 hora? Bueno, sacar la cantidad de reducciones a 1 hora, que son 7, y si teníamos 10 a las 12, menos 10 a las 7, va a ser 10 a las 5. Entonces vamos a tener sobrevivientes de una cantidad de esporas del orden de 10 a las 5. Y el ejercicio 40, y el último, es conseguir el número de reducciones decimales, o sea, calcular el n, con una esterilización de 4 minutos a 121 grados para 3 especies distintos de organismos, en donde tenemos distintos D y distintos tiempos D y distintos Z. Entonces es aplicar las mismas formulitas que estuvimos viendo hasta recién, no hay ninguna magia, y los resultados son esos. 19, 8 y 2 reducciones. ¿Alguna consulta? Hagan los ejercicios y consúltenme cualquier cosa. Yo ahora les voy a modificar eso que me acabo de dar cuenta está mal y se los cargo.
Si tienen Profe, algún... Sí, yo tengo una pregunta con el trabajo práctico. sí. ¿Podría explicar más o menos cómo tendría que ser? Porque estoy segura que está escrito en algún lado, pero bueno, para alguien. Sí, el trabajo es un informe, con todo lo que incluye un informe, no hace falta que sea de 5.000 hojas, pero idealmente que tenga una introducción, un desarrollo, eh, y conclusión, bueno, sí, que se puede hacer el proceso, donde me explican brevemente, ahí en los lineamientos, a ver si abro bien los lineamientos y no les digo, no les agrego cosas y no se vuelven locos después por las dudas. Eh, donde me tienen que explicar brevemente cómo es el proceso. Y grupal lineamientos. No, este es el lineamiento de María. Mi lineamiento, ¿dónde está? Grupal. Acá. Trabajo práctico. ¿Me dice algo? La primera parte. Una breve introducción del producto teniendo en cuenta, en la introducción, ¿no? Que es usos, aplicación y aplicaciones. No hace falta que me pongan un ítem solo, ¿no? Que uso, aplicaciones. Pónganle un poco de onda, ¿no? Como es un informe. Un diagrama en bloques de bioproceso en general, no les pido un flow detallado de equipos, nada. Un diagrama en bloques para saber más o menos qué partes cuenta el proceso. Describir solo la parte biotecnológica, porque hay procesos que por ahí son muy grandes, muy extensos, entonces no hace falta que se vayan y que me escriban de todo, sino solamente la parte biotecnológica, o sea, qué pasa, qué temperaturas, qué consideraciones de operación, bueno, hay los inhibidores, productos, subproductos, residuos y sustrato utilizado. Eso es lo principal de la descripción de la parte biotecnológica. El tipo de reactor que utiliza, las condiciones, un esquemita, a ver, eh, si tiene paleta, si no, si está con refrigeración, si no, básico, básico. Explicar brevemente cómo se realiza la esterilización del reactor y del medio del cultivo y cómo se procede para la purificación del producto. Bueno, la esterilización, por ahí hay procesos que directamente se esteriliza todo junto, o el medio de cultivo primero pasa por un intercambiador de calor para su esterilización, y el reactor se limpia aparte, por ejemplo, con vapor. Eh, y para la purificación del producto depende de si es extracelular o no el producto, y por ahí va a necesitar alguna agitación, centrífugo o algo así, para poder tratar mis células y sacar mi producto deseado. Si están inmovilizadas, si no, algún dato que pueda ser relevante. ¿Qué más? En caso de existir un proceso químico de obtención del producto, como para comparar, a ver, por ahí el bioproceso es menos eficiente o es más caro, más que nada por eso, o más engorroso, o depende, hay temas en donde es más común ver el proceso químico más que el biotecnológico, así que a algunos les va a ser más fácil que otros para encontrar ese dato, y si no existe, bueno, me especifican. No hay una forma química de hacer esto. Listo. Formato coherente, no ser redundante, y agregar, bueno, la bibliografía consultada al final. Entonces, esa parte es como la parte teórica. Eso me lo van a exponer también súper rápido, una exposición cortita, explicándome todo lo que pusieron en la parte de la primera parte del teórico, y también tienen que agregar la segunda parte, que son ejercicios directamente. Del proceso que a ustedes les tocó, tienen que decir qué enzimas, qué microorganismo, qué utilizan para obtenerlo, qué se utiliza
para obtener el producto que nosotros queremos, y a lo mejor cuando ustedes busquen en el proceso que les tocó, solamente les menciona el microorganismo, o la levadura, qué sé yo. Entonces busquen, por otro lado, a lo mejor, los datos de la enzima, o de las células, del KS, del mu máximo, los rendimientos. O sea, no hace falta que sea directamente del proceso de ustedes los datos, pero sí que sean fehacientes, que sean reales de mis enzimas, de las enzimas o de los microorganismos que ustedes están utilizando en el proceso. Entonces lo pueden sacar de otro lado. Eh, si su proceso tiene, no sé si, no me acuerdo si hay algo con lactobacillus o algo de eso, que por ahí es una familia de microorganismos, busquen uno, decídanse por uno, el que les sea más fácil. O me preguntaron también, por ejemplo, la de los ácidos, lo de los bioplásticos, que por ahí yo les puse el nombre medio general, que es una familia de polímeros. Me pueden explicar el proceso en general y después basarse en uno específico, o directamente del que encuentren más información dentro de esa familia. Entonces, una vez que consigan los valores de KS, mu máximo y rendimiento, considerando la corriente de entrada que yo les doy ahí, pueden utilizar las formulitas, todo que vimos en el cultivo continuo, y hacer los pasitos que siguen. Graficar la concentración de S y X, la productividad en función de D, que es la curva, esa del D crítico que vimos en los ejercicios. Determinar el valor de crítico, sacar el valor de el volumen óptimo del bioreactor, el tiempo de residencia, son todas las cosas que estuvimos haciendo en los ejercicios, salvo que ustedes tienen que investigar los datos de sus enzimas, microorganismos, levaduras o lo que les haya tocado. De acuerdo a los resultados obtenidos, analizar en qué escala se está operando, de acuerdo a los valores que tengan con esa corriente de entrada, y dar una conclusión según la cantidad de producto que se quiera obtener para satisfacer el mercado. No hace falta que hagan un estudio de mercado zarpado, onda tesis, pero si quiera tener idea de, bueno, a ver, a nivel Argentina, a nivel mundial, el dato que consigan, que te digan, bueno, se consume tanto por año, y con estos datos que nosotros tenemos, vamos a producir tanto. ¿Se cumple? ¿Puedo satisfacer el mercado? ¿Estoy generando de más producto del que el mercado me pide? Una conclusión así, como para que investiguen un poquito más sobre el producto, sobre sí, el producto del proceso que les tocó. Y después es un ejercicio de esterilización. Denle en el formato que quieran, para juntar la segunda parte de los ejercicios con la primera, que es el teórico. Lo que sí, recuerden de poner las grafiquitas. Pueden hacerlo como vimos antes, o en MATCAD, o en Excel, o en el programa que ustedes quieran, y colocan todos los cálculos, ¿no? Todas las formulitas, todo lo que usaron. Algunos de los chicos me supo decir que podían buscar las intersecciones de las gráficas con MATCAD, con una función, bueno, yo no me acuerdo cómo se usa tanto, así que si lo hacen también, pongan todo los cálculos que utilizaron para llegar a los resultados que tienen. Por ahí les van a hacer renegar cuando quieran graficar la gráfica esa del D crítico. Bueno, corroboren ahí las unidades para que sea un gráfico coherente y que sea parecido al que nosotros vimos en los ejercicios. No sé qué más. Y en la exposición, bueno, tiene que ser todo lo del trabajo, lo que presenten en el informe. Perdón, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Obviamente, como les dije, si tienen alguna duda, un grupo me escribió, preguntándome del ácido cítrico, porque les había tocado
oxálico, creo, que en realidad es un subproducto del cítrico, entonces, bueno, lo mismo, es el proceso, o sea, no es el producto principal, entonces especifiquen ahí que el proceso es, el proceso principal es tal, y que esto es el subproducto, directamente. Y si hay temas que por ahí no hay a escala industrial, no encuentran información a escala industrial, tampoco hay drama, a escala laboratorio también sirve, porque piensen que también hay muchas cosas biotecnológicas que no hay industrial, entonces es un bioreactor chiquito de escala piloto, también sirve, o el proceso a escala piloto también sirve. Busquen en papers, bueno, hay muchas páginas del Sevier o ResearchGate, que ahí sale información de todo. Bueno, si están en tesis, ya están cursando tesis, calculo que eso también lo tienen bastante aceitado. Pero cualquier cosa me escriben, y cualquier consulta me escriben y lo vemos, lo vamos viendo. No se dejen estar a último momento, porque ahí sí me voy a colapsar un toque para responderle todos rápido. Vayan investigando desde ahora. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y la primera exposición qué día sería? La primera exposición, a ver, para que yo tengo por semana, no sé dónde tengo el celular, aguanta. Calendario. La semana que viene, no, es el 29. 6 de octubre. La primera exposición sería el 6 de octubre, correspondiente a los grupos 1, 2, 3 y 4. Vemos si entra el 5 o no. Así que bueno, chicos que sean de esos grupos, vayan viendo que más o menos para que ya lo tengan hecho al 6 de octubre. Si hay algún otro grupo que le encantaría exponer el día 6, que bueno, listo, me dicen, y los pongo primeros, no hay drama. Lo que sí va a ser a partir de las 4 de la tarde, como la clase del teórico. Y horario final, incierto. La idea es que tengan 20, 30 minutos, 20, 30 es mucho, 20 minutos por grupo, así que, y lo bueno es que no se van a tener que conectar todos, así que se conecta solo su grupo y listo. Pero ya eso, cuando ya voy a subir la semana que viene, les subo bien un PDF explicando bien todo esto, así les queda claro, y bueno, o si hay alguna otra duda, me escriben. Gracias, profe. De nada. Así que bueno, sí, los 6, el 6 de octubre, 13 de octubre, 20 de octubre y 27 de octubre, si no me equivoco, son todos miércoles, y van a ser las 4 clases que vamos a destinar para las exposiciones de estos trabajos. Y si quieren, la idea de noviembre sea el coloquio teórico, pero se puede ir adelantando que los chicos que ya expongan el 6 de octubre, como les dije al principio, tal vez para el 27 de octubre o el 20 de octubre puedan ir adelantando ya el coloquio teórico, si quieren, porque es opcional también eso. Una forma de ir agilizando ya terminando una materia. Pero bueno, lo vemos. Cualquier cosa me escriben. Y vayan chusmeando el aula virtual, que yo cualquier cosa subo todo ahí. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos el miércoles que viene o tal vez el otro. Gracias, profe, nos vemos. Chao, Nos profe, nos vemos. vemos. Gracias. Chau. Gracias, profe. Chau.